Ayer las dirigencias nacionales del PAN y del PRD me emitieron una declaración conjunta para manifestar su oposición, primero a las reformas de diversas leyes recientemente aprobadas por el Congreso que le otorgaron a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Y también se oponen a la propuesta de los diputados del PRI para reformar el artículo 5 transitorio de la Constitución para autorizar que las Fuerzas Armadas actúen en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria hasta el año 2028. En su declaración, PAN y PRD firman esta declaración los presidentes nacionales de ambos partidos. Dicen que los incrementos en los índices de violencia e inseguridad en estos 3 años y medio evidencian que la estrategia gubernamental de seguridad y combate a la delincuencia ha fracasado rotundamente y que la prórroga del 2024 al 2028 no solo extiende la actuación constitucional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, también valida y amplía por 4 años más la equivocada y fallida estrategia de seguridad que el gobierno ha trazado. Y eso potencia por más del doble, no sé de dónde sacaron su regla de 3 este par de dirigentes partidistas, porque dicen que esto potencia por más del doble, dado que serían 4 años más, los desastrosos resultados que hoy se tienen. Y no hay duda que se pueden anticipar terribles cifras de homicidio violentos y desapariciones. Bien, como muchos, yo opino que el Congreso violó el artículo 21 constitucional al traspasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Y espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues esté de acuerdo conmigo cuando deba resolver en torno a la acción de inconstitucionalidad que están presentando los legisladores de la oposición. También, como muchos, estoy en contra de que las Fuerzas Armadas se encarguen, quién sabe hasta cuándo, de las tareas de seguridad pública. Sin embargo, aceptemos algo. Para resolver la crisis de seguridad que vivimos los mexicanos, parece que no hay otra solución que la de recurrir a las Fuerzas Armadas, porque es un hecho que la mayoría de los cuerpos policíacos municipales y estatales son incapaces de garantizar nuestra seguridad, debido a que tienen demasiados corruptos en sus filas o porque están coludidos con o sometidos por la delincuencia organizada. El PAN y el PRD tienen razón cuando afirman que la estrategia gubernamental de seguridad y combate a la delincuencia ha fracasado rotundamente. Pero estos señores parecen olvidar que las estrategias de los gobiernos del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto también fracasaron rotundamente, como lo demuestran las cifras. Yo creo que lo que deberían hacer los dirigentes del PAN, del PRD y de todos los partidos de oposición, además de señalar que no ha funcionado la estrategia del presidente López Obrador, es proponer alternativas para resolver el problema y tratar de convencernos de que ellos sí lograrán disminuir la violencia si vuelven a gobernar al país. Si no han propuesto nada, es porque no tienen nada que proponer. Así de fácil. José Luis. Fíjate que tienes tu razón. Sí ha habido propuestas, pero han estado aisladas y por actores separados. Creo que el gran reto es que la alianza opositora, además de la firma que ya hizo en materia de militarización y otros temas, lo tenga que hacer en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, quizás hacia una plataforma futura. Creo yo que lo que nos debe de preocupar también, además del fondo, es recordar que en las discusiones del artículo 21 de la Constitución, que efectivamente ahorita tiene un régimen transitorio, sí hubo un debate sobre qué se podría proponer y así nació la Guardia Nacional. Sin embargo, Eduardo, creo que es importante reconocer que se perdió una oportunidad de poder discutir por la vía del Parlamento abierto precisamente ahorita los temas de fondo en esta discusión precisamente de la ley que acaba de modificar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras de carácter militar. Se perdió esa oportunidad y más bien se dio una fuerza
o un show de fuerza de cómo una iniciativa que ni siquiera fue preferente se logró transitar en tan solo 8 días. Así de fácil. Guillermo. Y como dice José Luis, en todo caso hay un tema de mucho más de fondo que la parte política o legislativa y seguimos sin escuchar un planteamiento tanto de la oposición como del gobierno como un plan que ataque de fondo el problema directamente, y no me refiero a la guerra de Calderón, pero también todos esos argumentos alternos que van en las políticas públicas que tienen que ver con la prevención de los delitos, cuando sabemos que las policías municipales no tienen policías, no tienen sueldos, no tienen armamentos y están en estado de indefensión, Eduardo. Y tienen mucha corrupción y tienen y están muy conchavados, muy controlados por grupos de delincuentes. Luz María. Bueno, yo ahí veo un tema de contradicción porque yo quiero entender que al momento que se planteó que la Guardia Nacional fuera parte del ejército, se buscaba ser más eficientes y un poco ser parte de la disciplina del ejército, pero la verdad, si la instrucción es abrazos no balazos, pues qué más da que esté en el ejército o esté en el orden civil, ¿no? Ese es como mi comentario al respecto. Alejandro. Y como hemos platicado en este espacio, los políticos han sido cortoplacistas y cortos de mira al implementar política pública. Realmente lo que se necesita es, como bien mencionan mis compañeros, es profesionalizar las fuerzas del orden, las policías locales, etcétera. Pero también veamos, yo quisiera poner sobre la mesa dos cosas. Uno, realmente la política de seguridad del presidente Calderón fracasó. Es decir, el presidente termina con 59% de aprobación presidencial su gestión. No son índices bajos. Y dos, revisando un poco cómo se fue desenvolviendo el tema de los homicidios, vemos que hay un punto de inflexión en mayo del 2011. En mayo del 2011 empezó a disminuir el número de homicidios dolosos. Probablemente el fracaso ahora de la estrategia de seguridad es que no se le dio continuidad durante el periodo del presidente. Pero, a ver, hubo un punto en que empezaron a bajar, pero después volvieron a subir, mi querido Alejandro. Fueron subiendo y subiendo. Yo ahí tengo las mismas estadísticas que tú tienes. Claro, en mayo del 2011, ya casi al final de la gestión del presidente Calderón, disminuyeron las cifras de homicidios dolosos. Volvieron a subir, por supuesto, porque se dio un cambio de timón en la política de seguridad. Con Peña Nieto. Con Peña Nieto se empezaron a enfocar en el tema de la coordinación, en el aseguramiento de campos, de líderes de cárteles, y se volteó para otro lado, pues. Pues sí, porque cada sexenio inventan algo. Yo sí exigiría que el PAN, que el PRD, que el PRI nos presenten por separado o conjuntamente lo que ellos harían para combatir a la delincuencia. ¿Cuánto dinero le invertirían? ¿Cuántos programas de capacitación? Un plan amplio y comprensivo, no las promesas de siempre, que como siempre quedan en puras palabras.